Bien, muy buenas noches. Antes que nada, permítanme presentarme. Soy Luis Alejandro Domínguez, perteneciente al equipo del Departamento de Soporte Técnico de CIPE Perú. Esta noche vamos a comenzar con el curso de generación de presupuestos y metrados con Arquímedes. Arquímedes es una herramienta de CIPE, la cual, como todos saben, sirve para la generación de presupuestos e inclusive el control de obra. En esta oportunidad nos atañe más que todo es el tema de generación de presupuestos. Vamos a estar viendo un poco en qué consiste toda la configuración del software. Vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son los bancos de precios, lo que son presupuestos. Por supuesto, vamos a ver todo lo que es el entorno o la interfaz de usuario del software. También vamos a lo que es la generación de bases de datos de tipo presupuesto, que es básicamente el presupuesto en sí. Por supuesto, vamos a estar viendo todo lo que es la configuración de los diferentes parámetros eh, que se involucran en la generación de dicho presupuesto. También estaremos viendo lo que es la generación de la estructura del presupuesto como tal. Vamos a ver toda su composición, todos los elementos que conforman el árbol del presupuesto. Vamos, por supuesto, a hacer ejercicios con respecto a lo que es una introducción de conceptos. Vamos a estar viendo, por supuesto, un poco en esta primera clase y sobre todo esta primera hora vamos a estar viendo un poco de lo que son la terminología y algunos conceptos que maneja el programa. Mucho más adelante vamos a estar viendo el plugin que existe para poder trabajar o poder traernos la información desde Revit hacia Arquímedes para poder hacer ese presupuesto arquitectónico, vamos a llamarlo así, de toda la información que genera Revit, poderla traer a Arquímedes para armar el presupuesto. Por supuesto, también vamos a estar viendo la interfaz que hay entre los diferentes programas de CIPE para lo que es la generación del presupuesto ya propiamente con la data que generan los diferentes programas de CIPE. Estaremos viendo un poco lo que es la inserción o la exportación de esos metrados que generan los diferentes programas de CIPE hacia Arquímedes. Vamos a estar viendo cómo introducir mediciones desde planos de AutoCAD. Aquí en CIPE esos archivos los llamamos plantillas. Entonces vamos a estar viendo esa incorporación de esas plantillas que fueron los archivos que yo les suministré en el primer correo que les envié para que se pudieran inscribir en el curso o registrarse, mejor dicho, en la plataforma de Zoom. Ese archivo adjunto que está allí son esos planos en formato DWG para que ustedes puedan ir practicando ese tema de introducción de mediciones aquí en Arquímedes. Con esas plantillas vamos entonces a estar haciendo esas mediciones sobre los planos, vamos a estar analizando cada uno de las tipologías que conforman los diferentes tipos de metrados que podemos o de mediciones que podemos realizar con esos planos. Si bien no es tan automático, sí es muy sencillo de generar.
Vamos a estar viendo también todo lo que es la gestión de conceptos. Los conceptos son eh, cada uno de los elementos que conforman una partida, bien sea mano de obra, maquinaria o material. Ya hacia la finalización del curso vamos a estar viendo lo que es la generación del diagrama de Gantt. Esto también conlleva, por supuesto, una edición. Vamos a estar viendo cómo entonces, partiendo de ese diagrama, generar propiamente lo que son los rendimientos de la partida para poder definir los tiempos de obra. Y como les dije, al final vamos a estar viendo cómo entonces importar toda la información que generan los diferentes programas de CIPE para Arquímedes, para también armar el presupuesto. Por supuesto, todo esto va a estar apoyado con lo que es el generador de precios de CIPE. Eso es una herramienta adicional que tiene el software para inclusive gracias a eso poder generar rápidamente un presupuesto. El software nos va a solicitar una serie de parámetros que van a estar definiendo dicho presupuesto y poder presentar rápidamente un presupuesto. Evidentemente, ese presupuesto, si bien no es un número al detalle, sí es un número bastante aproximado a la realidad. Podrá haber una diferencia de 5 o 10% como mucho con respecto al número definitivo que tendríamos en el presupuesto. Yo les preparo aquí entonces una pequeña presentación donde vamos a estar revisando un poco lo que es esa conceptualización o visualizar los conceptos que vamos a estar manejando en el transcurso del curso. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, básicamente entonces, Arquímedes es un programa que, como les indiqué, nos va a permitir gestionar el modelo económico de la obra. ¿Okay? Si bien cada software, como les indiqué al principio, cada software genera sus metrados y eso podemos imprimirlo. ¿Ok? También es verdad de que esos metrados que generan cada uno de los software de CIPE pueden importarse o exportarse, en este caso hacia Arquímedes, para facilitarnos esa tarea tediosa de lo que son los metrados. Realmente el potencial de todos estos software es precisamente ese ahorro de tiempo en cuanto a la generación de metrados. Y más allá del tiempo, es la exactitud que vamos a tener en función a esos metrados, que es otro aspecto importante a la hora de realizar metrados. La gran posibilidad de que se nos pueda olvidar algún ítem importante o que por X o Z sumemos mal o restemos mal, en fin. Con esa exportación nos ahorramos todos esos errores de cantidades. Entonces, por supuesto, como les indiqué entonces, Arquímedes viene a consolidarse como una herramienta complementaria e imprescindible del resto de los programas de CIPE. ¿Okay? Todo ello nos facilita pues lo que es la medición. También podemos generar pliegos de condiciones, como vamos a ver cuando estemos utilizando el generador de precios. También trae una serie de información adicional, sobre todo de aspectos técnicos, metodologías o procedimientos de ejecución de obra,
Como les digo, es una serie, no es solamente el generar el, el- el presupuesto, sino que es toda una serie de información adicional que podemos presentar a la hora de ofertar algún proyecto. Por ejemplo, aquí en lo que es en las bases de datos, vamos a estar viendo un poco lo que son las bases de datos. De hecho, cada presupuesto que nosotros generemos se convierte a su vez también en una base de datos. Recordemos que las bases de datos son básicamente un modo de administrar listas de información. Eso es lo que es en esencia una base de datos. Y como les dije, puede proceder de un presupuesto o de un banco de precios. En este caso, el software trae dos bancos de precios, evidentemente orientados a España. Debemos recordar de que este software CIPE es un programa español y esos presupuestos están basados en una serie de información que se genera en España. Sin embargo, esos mismos presupuestos o bancos de precios pueden servir inclusive de base para generar, por ejemplo, el enunciado de la partida. La otra ventaja que tiene CIPE es que nosotros podemos partir de cierta información para generar nueva información. Entonces, yo en este caso pudiera ubicar alguna partida que se asemeje a lo que yo estoy desarrollando, inclusive lo que es su conceptualización, los conceptos que vienen dentro de la partida. Yo puedo también en algún momento modificarlos y por consiguiente al final personalizo la partida. Desde ese punto de vista, el Archimedes es muy versátil a la hora de armar las partidas. Las bases de datos, entonces, como les indiqué, siendo un presupuesto o un banco de precios, es entonces la herramienta pues, que contiene toda la información sobre un conjunto de conceptos e informaciones que pueden ser utilizadas en la creación sistemática de presupuestos de forma sencilla, lo que les estaba comentando hace un rato. Aquí, bueno, los tipos de bases de datos son convencionales, son listas definidas en número concreto y determinados de conceptos, ¿verdad?, que pueden ser utilizados por el usuario. También están las paramétricas, que son básicamente las que se generan desde el generador de precios, valga la redundancia. Esas las vamos a estar viendo. Son partidas que las vamos armando en función al requerimiento y las posibilidades paramétricas que tengan dichas partidas. Básicamente las bases de datos multiparamétricas, como les estaba indicando, son esas generadas entonces desde el generador de precios de CIPE. Y también existen las bases de datos de la construcción que pueden incorporar información complementaria de los conceptos. Es lo que les estaba indicando. No es solamente el armado de la partida, sino toda una serie de información adicional que viene junto con la generación de dicha partida. Aquí tenemos entonces un esquema muy por encima de cómo se estructuraría la base de datos. Debemos recordar que la configuración o la concepción de el presupuesto está basado en un árbol. Entonces, nuestro capítulo raíz va a ser básicamente el nombre
de el presupuesto o de la obra. Esa obra va entonces a estar dividida en capítulos y subcapítulos. Esta división, por supuesto, va a estar en función a la magnitud de la obra. Si es una obra muy pequeña, tendrá como máximo 4 o 5 capítulos, y dentro de esos capítulos habrán 1 o 2 subcapítulos de ser necesario. Esos capítulos y subcapítulos, como vemos, están compuestas a su vez por partidas descompuestas y partidas alzadas. Aquí viene otro de los términos. Estas partidas alzadas son aquellas partidas que no necesitan un análisis de precios. ¿Okay? Son partidas que generalmente son trabajos que se subcontratan. Supongamos, por ejemplo, los trabajos de topográficos. Estos trabajos generalmente se subcontratan, y lo único que vamos a ver reflejado en nuestro presupuesto va a ser el precio final de dicha subcontratación. Ya, por supuesto, las partidas descompuestas sí entran entonces lo que son los conceptos unitarios de mano de obra, maquinarias y materiales. Y precios auxiliares, que vienen siendo esos elementos o esos unitarios que a su vez tienen alguna composición. Por ejemplo, las cuadrillas de mano de obra pudiesen manejarse como precios auxiliares. O, por ejemplo, pudiéramos manejar dentro de precios auxiliares lo que es el concreto, la elaboración del concreto. Ahí podemos colocar todos los materiales para la ejecución del concreto de una losa, por ejemplo, o de una caminería, en fin. Como les digo, esos precios auxiliares yo los llamo también partidas dentro de las partidas, porque también tienen ese pequeño precio o análisis de precio unitario. Esto entonces sería básicamente cómo se estaría conformando o estructurando nuestro presupuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos los factores o los criterios, mejor dicho, para definir las unidades de obra o los ítems. El grado de descomposición que se desea, la fase de ejecución de la obra y la localización dentro del conjunto general, es lo que estábamos hablando. Yo puedo tener, en función de la complejidad de la obra, yo puedo entonces generar esos capítulos y subcapítulos, y por consiguiente ir desglosando esos conceptos allí. A ver aquí. En cuanto al generador de precios, como les comenté hace poco, es tal cual como dice aquí, es mucho más que un banco de precios. Estos precios, hay una pregunta aquí muy frecuente que es ¿qué tan actualizados están los precios con respecto al mercado? Esos precios se actualizan anualmente. CIPE está en contacto con diferentes organizaciones, inclusive con algunos colegios, para poder mantener esos precios los más actualizados posible. Por supuesto, yo siempre le indico a la gente de que esos precios, si bien están bastante ajustados a la realidad, uno siempre debe confirmar los precios con las personas o las instituciones que nos vayan a estar suministrando todos los requerimientos de la obra, puesto que podemos tener, por ejemplo, algún convenio con algún suplidor, con un fabricante, y por supuesto eso nos conviene.
Pero desde el punto de vista referencial, los precios que genera el generador de precios están de verdad bastante cercanos. Yo diría que habrá un margen de error de un 5 o 6% de diferencia entre los precios que podamos conseguir en el mercado con respecto a los precios referenciales del generador de precios. Hay algunas partidas dentro de este generador de precios en los cuales existen ya fabricantes predeterminados. Por ejemplo, supongamos, para las instalaciones mecánicas existen ciertos convenios entre CIPE y, por ejemplo, Toshiba para lo que es la utilización dentro de nuestros programas de los productos, en este caso de Toshiba. Entonces, vamos a ver con cierta frecuencia de que vamos a tener, por decirle algo, siguiendo en la tónica de los equipos de aire acondicionado, vamos a tener equipos genéricos y vamos a tener equipos de marca. Eso lo vamos a ver con cierta frecuencia. El tema del cumplimiento de la normativa vigente, bueno, evidentemente el programa Arquímedes como tal no se basa bajo ninguna normativa, porque no existe ninguna normativa al respecto, pero los software de CIPE, en el caso, por ejemplo, de CIPE-CAT, sí se rige bajo la normativa vigente, en este caso de Perú. Entonces, por consiguiente, los materiales y algunos requerimientos que sí se basen con respecto a alguna normativa, sí van a ser tomados en cuenta. Los precios siempre van a estar adaptados a los sistemas y tecnologías actuales de construcción. Esto se basa también en la actualización de esos precios que CIPE hace anualmente. El programa Arquímedes genera entonces, como les dije, lo que son los pliegos de condiciones técnicas de la ejecución de las partidas, por ejemplo. También trae, en caso de que utilicemos productos de fabricantes de marca, también van a traer sus fichas técnicas en algunos productos. Entonces, claro, esa información también enriquece la oferta que nosotros podamos hacer, o inclusive si ya estamos a un nivel de ejecución de obra, serviría entonces como guía para la ejecución de las partidas. El programa tiene también la posibilidad de generar el manual y uso y mantenimiento de las partidas, en el sentido de que, por ejemplo, el mantenimiento que se le debe hacer a las lámparas o a las luminarias. El software es capaz de generar un plan maestro de mantenimiento de la edificación, donde están contemplados todos esos elementos allí. Esta imagen que están ustedes viendo allí es del generador de precios, un ejemplo que yo quise colocar allí. Fíjense que estamos en este caso generando un empresillado de una columna. Entonces se dice entonces que esto es paramétrico porque nos da aquí la posibilidad de escoger algunas opciones, y en función a la escogencia de esas opciones, la descomposición que se esté generando acá cambia inclusive en su precio. Evidentemente esto lo vamos a ver con un ejemplo, con un ejercicio, pero es para que visualicen allí ya cómo se vería el generador de precios. Una vez entonces generado ya lo que es ese presupuesto desde el generador de precios, tenemos varias posibilidades de exportación. Podemos exportarlas a, por supuesto, Arquímedes. Estoy hablando de generador de precios, ¿ok?
puedo, una vez ya configurada esa partida, llevarme la Arquímedes para incorporarla al presupuesto. Puedo inclusive exportar a Excel para, bueno, en todo caso, si necesitamos algún respaldo o que el cliente, por ejemplo, nos solicite expresamente que el presupuesto lo quiere en Excel, pudiéramos entonces nosotros satisfacer esa petición allí. Aquí, bueno, ya podemos ya visualizar esto un poco en el programa, pero básicamente esa es la pantalla que vamos a ver de inicio, donde podemos entrar a, fíjense que está lo que es Arquímedes como tal, está el generador de precios, y está Arquímedes y control de obra. Entonces, pudiéramos decir que la cronología sería generar los precios a través del generador de precios, ese presupuesto que se arma allí, llevarlo entonces a Arquímedes para afinarlo, presentamos la obra y si tenemos entonces la enhorabuena de la ejecución, ese presupuesto lo llevamos a Arquímedes y control de obras para la ejecución de el proyecto. Voy a pasar aquí ya a lo que es propiamente el software. Permítanme salir aquí un segundo. Ya este es Arquímedes, pero quiero mostrarles lo que es la visualización inicial del programa. Esto es entonces el menú que vamos a tener de CIPE. Fíjense que está orientado estas pestañas por cada una de las especialidades. Tenemos el área de estructura, instalaciones, mecánica, documentación, inclusive alguna infraestructura, y lo que nos atañe, que es Arquímedes y el generador de precios. Vamos a visualizar primero lo que es el generador de precios para que ustedes puedan ver cómo es ese procedimiento. Hacemos clic en generador de precios. Vamos a esperar que cargue el software. Normalmente los software o los programas de CIPE abren muy rápido, pero en este caso, como es el generador de precios y va a trabajar con el banco de precios, sí tarda un poco en cargar toda esa información. Bueno, mientras eso carga, les voy a comentar un poco cuál es la diferencia básica entre lo que es una base de datos tipo presupuesto, ¿verdad? Y una base de datos tipo banco de precios. La diferencia entre ambas bases de datos radica básicamente en que en un banco de precios las unidades de obra no tienen medición, ya que esto es propio de los presupuestos. Recordemos que los bancos de precios, como su nombre lo indica, no nos interesan las cantidades de obra porque es lo que vamos a tener como base de datos para la generación del presupuesto. Entonces, básicamente, esa es la diferencia cuando ustedes escuchen el tema de bancos de precios y bases de datos tipo presupuesto. ¿Okay? Esa es la diferencia básica. Evidentemente, en el presupuesto sí vamos a estar manejando lo que son cantidades. ¿Okay? De resto, la configuración va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a visualizar la misma organización de capítulos, subcapítulos. Dentro de los capítulos vamos a estar viendo las partidas. Dentro de las partidas, por supuesto, vamos a encontrar precios de maquinarias, materiales, mano de obra, etc. Esos bancos de precios
Se pueden también contener información de fabricantes, como les indiqué, normativa de productos, los pliegos de condiciones técnicas, por supuesto, cada uno de los elementos que conforman el elemento o el presupuesto o el banco de precios están codificados. Esa codificación puede ser también perfectamente personal o bien sea porque traigamos algún elemento desde la base de datos. Pero en regla general, un proyecto de construcción suele ser algo bastante completo y singular. Ninguna obra es igual a otra. ¿Ok? Por consiguiente, para presupuestarlo es necesario descomponerlo en partes más o menos genéricas para así tener una estructuración más o menos estándar a la hora de ir generando cada uno de los diferentes presupuestos que tengamos que realizar. Vamos a ver si esto está ya por abrir. Efectivamente. Entonces aquí, recordemos que esto, lo que es el generador de precios, es básicamente para poder generar un presupuesto rápidamente o inclusive para generar este presupuesto rápido y de allí partir para ya hacer un estudio más detallado del presupuesto definitivo. Aquí, como podemos ver, están una serie de pasos que vamos a ir realizando. En este caso, podemos hacer o definir lo que es el tipo de obra, una obra nueva, rehabilitación o de espacios urbanos. Yo en este caso voy a generar una obra nueva. Aquí es donde entra entonces lo que es la personalización propiamente, o más que personalización, regionalización del presupuesto. En este caso está para España, pero al yo definir Perú, entonces es lo que vas a llamar a el generador de precios de Perú. ¿Ok? De hecho, fíjense que aquí me indica la moneda que se utiliza, la terminología, entonces también pasa a ser un poco regionalizada en ese sentido. Entonces vamos a ver algunos conceptos bastante familiares, vamos a decirlo así. Luego que yo genere o defina estos pasos, yo puedo definir entonces el emplazamiento. Fíjense que aquí entonces tenemos el mapa de Perú y yo puedo indicar cuál es o en qué región del país va a estar emplazada la obra. Esto es importante porque en función a la región, el programa va a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo vías de acceso, evidentemente también el mercado no es igual, por ejemplo, en la región de Lima que en Huánuco o en Cusco, ¿no? Entonces, la definición de la entidad donde va a estar emplazada la obra también va a servir de parámetro para esa afinación del precio. ¿Ok? En este caso definimos Lima, por dar un ejemplo. Y aquí comienza entonces lo que es la configuración del proyecto. Tenemos aquí lo que es la superficie total de construcción que va a tener la obra, la superficie de la planta tipo, en este caso el número de plantas sobre rasantes,
e inclusive el número de plantas bajo rasante o el número de sótanos. Los podemos definir acá. Definimos la accesibilidad, la topografía y el tipo de mercado inclusive. Esto sirve para aplicar ciertos parámetros de comportamiento de mercado. ¿Ok? Luego tenemos el tipo de proyectos, una vivienda unifamiliar, viviendas adosadas. Fíjense, en este caso, por ejemplo, es una vivienda unifamiliar. Fíjense cómo esta geometría de la planta se modifica. Yo puedo indicarle entonces una vivienda familiar y que es un terreno en esquina o que es una construcción aislada. En el caso de viviendas adosadas pasa algo similar. Edificios plurifamiliares, básicamente lo mismo. El tema es definir el tipo de proyecto y su situación. En este caso vamos a ponerla así aislada. Con su distancia al vertedero autorizado. Luego vamos a definir lo que son los trabajos preliminares. Si vamos a utilizar andamios, protecciones provisionales. Todo esto que nosotros vayamos definiendo acá van entonces a presentarse en el presupuesto. Aquí, por ejemplo, supongamos que vamos a usar una grúa torre. No sería el caso si definimos que es una vivienda unifamiliar, pero a lo mejor sí vamos a utilizar andamios, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una serie de opciones para cómo vamos nosotros a utilizar esos andamios. Andamios en fachada, trabajo móvil, plataformas forzadas, suspendidas. Supongamos que son andamios con lona, por ejemplo, que una forma de trabajo bastante común aquí. Entonces fíjense lo que les comentaba. Él aquí genera automáticamente la partida. Esto entonces es la información, en este caso pliego de condiciones, que se generarían para colocar esta partida. Y en algunas opciones tenemos el tema de seguridad y salud. En este caso, bueno, es algo muy sencillo, pero sí nos indica aquí, por ejemplo, cuál sería la fase de ejecución. Supongamos, vamos a ver otro un poco más complejo. Aquí en este caso tenemos, por ejemplo, los andamios para fachada, el tipo de andamio. Entonces fíjense cómo yo voy a ir configurando esta partida y también fíjense que en función a lo que yo seleccione en este caso, el monto total de la partida también se modifica. Supongamos que es 51. Tenemos aquí 5.200 y pico. Y aquí brinca a 7.200 soles para la ejecución de esta partida. Tenemos, por supuesto, lo que es la descripción de la partida y todo lo que conforma esa partida. Tenemos inclusive definir costos indirectos, en fin, esto lo vamos a estar viendo, por supuesto, dentro de Archimedes. Entonces, fíjense que al yo ir configurando la partida, por eso es que estas partidas se llaman multiparamétricas, porque en función a estos datos que yo modifique, evidentemente también se me modifica el monto de la partida. Importante, como les indiqué hace un rato, aquí vamos a estar trabajando en función a la descomposición.
y el resultado del precio unitario. No vamos a manejar en ningún momento lo que serían las cantidades. Es importante tenerlo presente. Yo entonces voy a ir generando ese tipo o todas esas partidas. Un segundo. Bueno, por supuesto, dentro de la generación de esas partidas, en este caso también yo puedo generar partidas de seguridad y salud. E inclusive puedo en algún momento determinado incluir algún detalle constructivo de ejecución de la obra o de la partida en particular. ¿Okay? Puedo definir si es de color, escalas de grises, con líneas, todo líneas y tramas. ¿Okay? Puedo definir lo que es la imagen de cabecera. En este caso yo puedo, por supuesto, personalizar el logotipo. Evidentemente podemos colocar allí el logo de nuestra empresa. Este generador de precios también tiene la ventaja de que podemos consultarlo en cualquier momento. O sea, yo no necesito estar trabajando en un presupuesto para consultar dicho generador de precios. Como les dije, inclusive yo puedo, vamos a ver acá, vamos a seguir con el tema de los trabajos preliminares. Entonces, como les dije, yo puedo, sin necesidad inclusive de por qué trabajar en Archimedes, yo puedo efectivamente llevarme esta información a Excel. Supongamos que queremos facilitarle esta información a alguien en particular. Yo puedo entonces exportar esto hasta Excel para presentar esa información. En este caso, yo pudiera entonces exportar esto. En este caso me indica aquí para exportar la partida que estoy utilizando, tiene que tener ejecución del programa Archimedes. Claro. Lo tengo ejecutado acá. Permítanme un segundo. Déjenme acá un segundo. Yo pudiera entonces esta partida exportarla directamente a ya, okay. Yo puedo aquí traérmela entonces a mi presupuesto. Ahora les explico un poco esto, que es también algo que vamos a visualizar de la conformación del presupuesto. También los capítulos, déjame indicarle que no. Fíjense que también me hace cierta conversión. Esto también está actualizado. O yo puedo también introducirle el dato. Supongamos, en este momento no sé en cuánto está realmente el euro acá, pero yo puedo entrar a este precio de referencia y yo puedo evidentemente modificar para que el programa aquí, si bien esto está basado, a ver, a pesar de que aquí me está dando el precio en soles, al final él lo está haciendo en euros, porque al final el programa está basado en España y sus precios primarios, vamos a decirlo así, son en euros. Aquí entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el costo
indica aquí 250,22 y aquí dice 295. Es porque él está incluyendo, en este caso, un porcentaje de costos indirectos. Entonces eso, o mucho no está tomando en cuenta eso. A ver. Ah, no, aquí lo está incluyendo, perdón. Aquí vamos a ver. Claro, aquí tendríamos que ver, yo en este caso, porque no estoy utilizando un presupuesto como tal, yo esto lo estoy generando para otra cosa. Yo aquí lo que les quería mostrar, y lo vamos a ver ahora, es cómo se compone ya visualmente lo que es el árbol del presupuesto y explicarle toda esta serie de símbolos que existen allí. Yo lo que quería era que vieran lo fácil que es traerse la información entonces del generador de precios a el presupuesto como tal. Vamos a acá. Entonces, básicamente esa es la utilización del generador de precios. Eso lo vamos a estar viendo de todas maneras en varias oportunidades. Vamos a estar apoyándonos en el generador de precios. Aquí déjenme borrar esto acá un segundo. Y vamos entonces, ahora sí, voy a cerrar aquí un segundo el generador de precios. Lo voy a minimizar. Y vamos a entrar ya un poco más en materia con respecto al lo que es el entorno del programa. Cada proyecto o cada presupuesto que nosotros generemos o cada banco de precios va a estar abriéndose en una pestaña diferente. Yo puedo tener aquí abiertas, por ejemplo, un banco de precios y puedo tener abiertos 3 presupuestos porque entre los 4 yo voy a armar mi nuevo presupuesto. Así como vimos que hay formas de copiar desde el banco del generador de precios, perdón, yo también puedo importar partidas a un presupuesto desde otros presupuestos. La redundancia o el juego de palabras. Entonces, vemos acá en primer término estas persianas desplegables, donde aquí en archivos tenemos básicamente generar un nuevo proyecto, gestionar la gestión de archivos, abrir bases de datos remotas, esto para el caso que estemos trabajando en alguna red, el tema de recuperación de bases de datos de versiones anteriores, el tema de yo puedo incluir presupuestos dentro de otro presupuesto, ¿ok? Y aquí yo visualizo independientemente los presupuestos incluidos. Tenemos el tema de la conexión con Revit. Esto, por supuesto, lo vamos a ver al detalle en su momento. Las opciones de guardar. Las opciones de importar o exportar. ¿Ok? Por ejemplo, podemos importar algunos de los software de CIPE, o no, todos los software de CIPE importan o exportan, en este caso, desde este formato, el FIEP DC3. Entonces vamos a estar viendo cómo importar esa información allí. Podemos exportar o importar, en este caso, desde Revit, desde Allplan. ¿Okay? Importar plantillas de listado. Esto ya es un poco más adelante, también lo estaremos visualizando. Lo que nosotros generemos aquí en Archimedes también entonces podemos generarlo para que cualquier otro software que lea este formato, el FIEP DC3, pueda entonces leer la información que nosotros hayamos generado. La exportación Excel, por supuesto. Generación de ficheros con notas claves, esto vamos a estar viendo. La interfaz
o la interrelación que hay entre Revit y Zipe tampoco es que sea tan directa como uno pudiera pensar. Hay que hacer o hay que tener ciertos procedimientos. Por ejemplo, estas notas claves son el código que nosotros le vamos a asignar a cada elemento que van a conformar nuestro presupuesto. Por ejemplo, supongamos que el bloque de ladrillo de espesor de 10 centímetros, nosotros vamos a tenerle una codificación en Archimedes, bien sea porque vamos a utilizar alguna codificación existente o porque sea una codificación que nosotros generemos. Entonces, ese código que nosotros generemos es el que va a pasar a ser la nota clave para el elemento en Revit. Si nosotros en Revit definimos algunas paredes donde contengan dicho bloque, esa va a ser entonces la forma como relacionar o cómo Archimedes va a relacionar esa información que se va a venir desde Revit para que él pueda saber qué elemento es cada uno de los elementos que nosotros estamos definiendo. Eso por supuesto lo vamos a ver en su momento. Lo que es la exportación a documentación al proyecto BIM, esto tiene que ver con el BIM Server.center, eso en su momento también se los estaré explicando un poco, el tema de la nube del BIM Server.center, la vamos a estar visualizando. Importante destacar que todos los elementos que nosotros tengamos acá abiertos, aunque nosotros salgamos del proyecto o del programa, cuando nosotros ingresemos nuevamente al software, esos elementos van a estar allí presentes. Entonces, en caso de que no queramos utilizar o seguir utilizando alguno, podemos sencillamente cerrarlo. En cuanto a la impresión de documentación, eso prácticamente habría que hacer otro curso para poder definir toda la cantidad de listados que nosotros podemos definir allí. Esto lo vamos a estar viendo, por supuesto, mucho más adelante. Ya esto es cuestiones de referencias, tiempos de autograbación, en fin. El tipo y tamaño de letra que vamos a estar visualizando, todo esto lo podemos configurar. Y bueno, el tema de la utilización de las licencias. Aquí en base de datos, básicamente nos está indicando cuál es la que estamos utilizando. ¿Okay? Yo puedo hacer cierta visualización de dicho elemento. Luego en proceso tenemos lo que es la descomposición de partidas o la eliminación. Yo puedo, supongamos que yo había generado, el mismo tema de la topografía. Supongamos que en un principio yo había definido de que yo iba a utilizar personal de mi empresa para realizar esa partida. Supongamos que yo hice todo el análisis de precios, coloqué todos los insumos que va a aplicar a esa partida, pero por un tema de logística, por ejemplo, el personal lo voy a tener ocupado en otra obra y no me van a poder realizar el trabajo y no me queda más que subcontratar esa partida. Yo puedo entonces transformar esa partida a una partida alzada. Recordemos lo que les indiqué anteriormente, la partida alzada es aquella partida que no lleva análisis de precios. Entonces yo puedo en este caso convertir una partida que ya tenga su análisis de precios a una partida alzada. Esto ya es un tema de
depuración del presupuesto. Supongamos que hubo partidas que yo generé en algún momento y por X o por Z no las definí, para que no se embasure el presupuesto y no aparezcan esas partidas sin medición, yo puedo entonces eliminarlas. Tenemos lo que son, yo puedo copiar cantidades o precios entre partidas y entre columnas. Yo puedo jugar entonces con las estructuras de precios, puedo hacer todas estas opciones que tenemos acá. Por supuesto, modificaciones de precios en cualquier momento. Si bien cuando estemos generando un presupuesto vamos a ver cómo definir ese presupuesto nuevo, yo en cualquier momento puedo definir, en este caso, por ejemplo, la moneda o el cambio de la moneda. Puedo hacer incrementos generales de precios, puedo hacer ajustes parciales de precios, como está en este caso, puedo hacer un ajuste general. Puedo indicarle al presupuesto que, por ejemplo, me aumente un 2% toda la mano de obra. Entonces él hace un análisis de toda la mano de obra y le aumenta un 2%. Esto tiene que ver básicamente con el tema ya de lo que es el control de obra. ¿Ok? Temas de aquí de copias de seguridad, en fin, proteger bases de datos, asignar códigos de documentación a un banco de precios, y estos son temas que veremos más adelante. Tenemos lo que es entonces cómo vamos a visualizar o presentar algunos elementos que conforman el presupuesto. En este caso yo estoy visualizando el árbol de descomposición, pero yo puedo ver jerarquía de capítulos. Fíjense que inclusive me abre una nueva pestaña. Estos sencillamente son diferentes formas de visualizar el presupuesto, perdón. ¿Ok? Esto vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Tenemos dentro de lo que es el área de configuración, lo que es el generador de precios, el tipo de proyecto. Todos estos elementos se conforman o se definen al principio. Sin embargo, yo en cualquier momento puedo modificar estos parámetros. ¿Ok? Eso es básicamente, y ya cuando estemos realizando un proyecto nuevo o un presupuesto nuevo, vamos a ver que todos estos datos van a ser definidos en su momento. Por lo demás, tenemos también formas de cómo visualizar campos de usuario, variables de usuario. Yo puedo hacer algunas marcas de revisión de partidas, puedo configurar, por ejemplo, hay algunas partidas que yo quiero revisar en cuanto al precio o partidas que están pendientes por definir algún parámetro. Entonces yo marco esas partidas para tenerlas presentes y que inclusive el programa también en algún momento me defina o más que me defina, me avise que hay algunos parámetros que faltan por definir. Agrupar medios de medición, bueno, esto también lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos viendo ese tema de las mediciones. Opciones para el cálculo de los medios auxiliares, tratamientos de precios auxiliares, todo esto lo vamos a ver más adelante. En su momento vamos, por supuesto, también a ver lo que es el diagrama de tiempos y actividades o el diagrama de Gantt. Ya estos son temas un poco más
un poco más avanzados, pues, en el tema de la ejecución del proyecto, del presupuesto, perdón. Eh, tenemos acá clasificación de conceptos por su naturaleza o por tablas, esto lo vamos a ver también más adelante, la composición de los metrados, referencias a conceptos, información gráfica del concepto, en el caso que queramos poner alguna imagen de referencia. También podemos, con el tema de las mediciones realizadas, este es para el caso ya de las certificaciones en lo que él llama, ya cuando estamos generando la ejecución de obra, pues, ¿okay? Eso sí no lo vamos a ver mucho. En cuanto al árbol, bueno, igualmente yo puedo agregar líneas, insertar líneas de composición. Las líneas de composición vienen siendo las partidas, ¿ok? Importar en formatos PCB, desplegar alguna rama, en fin, tiene que ver, perdón, con el manejo del árbol de descomposición. Esto, por supuesto, ya cuando son proyectos bastante grandes, si quiero ubicar algún concepto en específico, hay una herramienta para ubicar esos elementos más rápidamente. Esto es ya una herramienta de depuración. Yo armé en algún momento alguna partida, después no la completé, bien sea porque no la modifiqué o X. El programa tiene una opción para depurar esos elementos allí. Y por último tenemos básicamente la forma de cómo visualizar los diferentes presupuestos. ¿Okay? Eso por esta parte. Luego tenemos acá básicamente estos botones que están acá, los vamos a tener aquí. Nuevo, abrir algún presupuesto, echar hacia atrás, echar hacia adelante, grabar, imprimir. Aquí tenemos cómo vamos a visualizar o qué es lo que estamos visualizando. Estos elementos que están acá, estas opciones que están acá, son estas mismas que están acá. Árbol de descomposición, que es lo que estamos viendo. Jerarquía de capítulos y listas de conceptos. Estas listas de conceptos son, como su nombre lo indica, por ejemplo, yo quiero hacer una lista de todos los materiales que se van a utilizar en el proyecto o toda la mano de obra. Entonces yo genero esos listados. Recuerden que el concepto de concepto, valga la redundancia, el concepto es cada uno de estos renglones. ¿Okay? Esto es un concepto, independientemente de que sea material, mano de obra, maquinaria, sin clasificar, todos estos son conceptos. ¿Okay? Menciones y simplificaciones, eso tiene que ver ya con el control de obras. Pliego de condiciones y generador de precios, esto es la agrupación de toda esa información adicional que viene con esas partidas del generador de precios. El tema de seguridad y salud. Nuevamente la ejecución del diagrama de Gantt. Revisiones de precios, ya esto es un poco más avanzado. Y aquí tenemos entonces ya, voy a explicar un poco lo que estamos visualizando acá. En esta línea superior tenemos en este caso el número de concepto discretizado aquí en el árbol. Este símbolo que está acá me está indicando a mí el elemento que tengo en este caso seleccionado.
la unidad que representa y el nombre de este renglón. Si yo me cambio por acá, cambia entonces el código, bueno, el código del rubro. Esto, como les dije anteriormente, es único para cada uno de los elementos que conforman el, el presupuesto. Si bien yo puedo partir, supongamos que este sea un obrero de primera, por ejemplo, y sus características son muy similares con otro tipo de obrero, yo puedo partir de este renglón para generar uno nuevo. Evidentemente, ese nuevo renglón debe tener su propio código, porque les recuerdo nuevamente, estos códigos son únicos para cada renglón, para cada resumen. En cuanto a la simbología, bueno, tenemos en este caso lo que hemos dicho, el capítulo raíz, que básicamente es el nombre del presupuesto. Esto, este 001 vendría siendo un capítulo. Este 001-01 vendría siendo un subcapítulo. ¿Okay? Luego tenemos una partida, que en este caso es una partida alzada. Esta partida alzada se diferencia porque tiene esta simbología. Es una especie de carpeta verde con una franja azul superior. Este símbolo me indica a mí que esta partida es una partida alzada. Luego tenemos lo que es la partida descompuesta, que como vemos acá es otro color, es como un color amarillento con la misma franja azul encima, pero tiene en este caso un símbolo menos, porque en este caso tengo yo desplegada lo que es la composición de esa partida. Si yo hago doble clic acá, yo cierro esa descomposición y obviamente se me reduce el tamaño del árbol. Esta partida descompuesta entonces, como dijimos anteriormente, está compuesta, valga la redundancia, por lo que serían materiales con este ladrillo que lo identifica. La mano de obra estaría identificada con este casco naranja y la maquinaria estaría definida con este camión que se ve allí. Existen elementos que son sin clasificar y están definidos con ese cuadro gris y blanco. Tenemos lo que son medios auxiliares, en este caso pueden ser algún porcentaje, por ejemplo, porcentaje de herramientas manuales, por ejemplo. Entonces tenemos ese porcentaje allí, o algún porcentaje extra que queramos colocar de, ¿cómo llamarlo? De cosas que sean como complicadas de definir. Yo puedo entonces, por ejemplo, en el caso de, se me está ocurriendo en este momento, en el caso de el encofrado, si bien utilizamos cierta cantidad de clavos, yo no voy a contar la cantidad de clavos que voy a utilizar por metro cuadrado. Entonces podemos, con estos medios auxiliares, colocar un porcentaje para ese tipo de elementos. Cosas que son difíciles de cuantificar, básicamente. Tenemos este abono parcial, que es, este se los veo. Tenemos entonces lo que son los
precios auxiliares, que fue lo que les estuve comentando hace un rato, que son, como yo los llamo, partidas dentro de la partida. En este caso, fíjense que yo definí una cuadrilla A, y esa cuadrilla A está compuesta en este caso por tres tipos de mano de obra: un peón especializado, un capataz y un maquinista, por ejemplo. Entonces, esto me suma a mí este precio auxiliar. Luego de esta definición de estos elementos acá, tenemos acá lo que es una línea para insertar un precio unitario auxiliar. Si yo sigo colocando elementos dentro de esta partida, debo hacer doble clic en este elemento para seguir introduciendo elementos dentro de esa partida. Esto, por supuesto, lo vamos a ver con detalle. Luego está esta carpeta blanca con una flecha roja y un ribete azul encima, que es para insertar una nueva partida dentro del capítulo. Yo hago doble clic acá. Yo puedo entonces, fíjense que la ventana anterior con respecto a esta es diferente. ¿Por qué? Porque yo en este caso estoy o voy a insertar una partida. Y fíjense que yo tengo básicamente tres opciones. Una es buscar un concepto dentro de una base de datos, que si yo le doy aquí, entonces yo ubico, en este caso fíjense que la base de datos que está por defecto es precisamente el mismo presupuesto, pero obviamente yo puedo buscar otro elemento u otro presupuesto para partir de ese elemento. Puedo perfectamente crear un nuevo concepto, o en este caso una nueva partida, o puedo utilizar el generador de precios como vimos hace un momento. Cancelar acá. Y luego tengo la posibilidad de insertar un nuevo capítulo, básicamente lo mismo. En este caso yo diría o generaría un nuevo concepto. Y en este caso yo pudiera inclusive generar más bien o un subcapítulo. Puedo generar una partida de descomposición o una partida alzada. Y esta que está acá es para efectivamente generar un nuevo capítulo. Lo que pasa es que en la anterior estoy con un subcapítulo. Y esto sí es para generar un nuevo capítulo. Aquí, por ejemplo, yo pudiera poner 002 y poner, por ejemplo, no sé, obras complementarias, por ejemplo. Puedo colocarle una descripción e indicar aceptar. Entonces ya este es un nuevo capítulo dentro del proyecto. Bien, definido esto entonces, o visualizado esto, déjenme eliminar esto un momento. Vamos a generar un nuevo, una nueva base de datos tipo presupuesto. ¿Ok? Hacemos clic en el botón nuevo. Y aquí yo tengo dos opciones. Debemos recordar la diferencia entre el presupuesto y el banco de precios. La diferencia radica en que el banco de precios no va a tener cantidades. ¿Ok? Si yo genero un presupuesto es porque voy a tener cantidades. Esto básicamente es, supongamos, a ver, lamentablemente no hay o no existe por ahora una vinculación entre, por ejemplo, el S10 y Archimedes.
hasta ahora no ha habido ese tipo de facilidades. Porque yo pudiera, por ejemplo, si ya yo vengo trabajando con el S10, nombro el S10 porque entiendo de que aquí en Perú es uno de los programas más utilizados, sino el más utilizado. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, hasta ahora no hay una interfaz, vamos a decirlo así, entre el S10 y Archimedes. Si eso fuese posible, sería una maravilla porque si ya yo tengo bancos de precios generados en el S10, yo pudiera perfectamente importarlos para poder trabajar con esa misma base de datos de allá aquí en Archimedes. Pero en todo caso yo puedo generar el banco de precios, transcribirlo, vamos a decirlo así, entre lo que yo tenga en S10 y el banco de precios. Voy a abrir o voy a generar en este caso un banco de precios para que vean la diferencia. Fíjense, a ver, en este caso, este es un presupuesto y efectivamente aquí existe la cantidad y el costo y el importe. El costo es el costo bruto de la partida y el importe es ya una vez colocados porcentajes de ganancias, etcétera. Voy entonces a generar un banco de precios. Esta ventana va a ser muy similar a la hora de yo generar también un presupuesto. ¿Ok? Básicamente aquí es donde se va a alojar el banco de precios. Fíjense que hay una carpeta dentro de Archimedes para los bancos de precios. Esta ubicación es automática porque yo le indiqué al programa que voy a hacer un banco de precios. Evidentemente yo de todas maneras puedo redireccionar ese archivo a otra ubicación que yo crea pertinente. Pero por defecto lo coloca aquí en banco de precios. O, mejor dicho, en esta dirección dentro de su computadora. El banco es el nombre que va a tener el presupuesto o el banco de precios. Por ejemplo, precios Lima, por ejemplo. ¿Ok? Y es conveniente que generemos su propio directorio. Entonces sería banco de precios / precios Lima. Y ahí se generaría ese banco de precios. Podemos perfectamente generar una descripción. Y aquí deberíamos, si yo voy a generar o a transcribir los datos manualmente, no le coloco o elimino este checklist de generador de precios. Porque si yo lo coloco, yo voy entonces a utilizar el generador de precios. Ya aquí queda en todo caso el tema de que si voy a usar o me voy a apoyar en el banco de precios o no. Pero en caso de que así sea, entonces no deselecciono el generador de precios y me quedo con estos elementos. Aquí en decimales es sencillamente el redondeo que nosotros vamos a hacer. En cuanto a rendimiento, los precios, importes y porcentajes. Generalmente se usan dos decimales. ¿Ok? Podemos modificar eso allí. Tenemos el modo de edición. Que normalmente se pudiera omitir porque al final yo defino el modo de edición por aquí. Y lo que sí es importante es la moneda en la cual voy a trabajar mi presupuesto. En este caso tenemos todas estas monedas de los diferentes países. Y por aquí debe estar el sol. Euro, peseta, bolívar, dólar.
nuevo perdón, aquí está. Lo definimos. Y yo voy a dar aquí entonces aceptar. Y entonces aquí tenemos lo que es, en este caso, la base de datos vacía. Fíjense que cambia el logo. Ah, bueno, les explico. Estas X que están acá es porque hay elementos que no están definidos. Entonces él coloca esas X allí para indicarme de que hay elementos que no están definidos. Eh, Básicamente es una señal de advertencia. ¿Okay? Lo vamos a ver también en su momento. Pero fíjense que acá lo que me interesa que visualicen es la simbología. Aquí hay como una especie de una escuadra con unas hojas X. Y aquí lo que tenemos son estas tres barras azules. Es importante que siempre estén pendientes de esa simbología porque les va a ayudar a guiarse en cuanto a lo que están haciendo y a lo que hablan. Evidentemente, yo puedo estar abriendo, me puedo equivocar en algún momento. Estoy pensando que estoy abriendo un presupuesto y resulta que estoy generando o estoy abriendo un banco de datos. Entonces, de esta forma me guío visualmente para la visualización. De resto, eh, los elementos acá son exactamente los mismos. La forma de introducir elementos es el mismo. 0001. ¿Ok? Y yo aquí puedo entonces entrar con un código. Es decir, perdón, que va a crear un nuevo concepto. Me puedo dejar en blanco el resumen. Ah, perdón. Lo vamos a ver más adelante. No, aquí voy a cancelar. Ah, claro, porque es descompuesto. Vamos a hacer una... a ver. Lo que quiero es que vean que yo puedo aquí generar esto. Y yo puedo poner aquí... claro. Aquí lo que entiendo. Bueno, eso lo vamos a ver de todas maneras un poco más adelante. Y si yo genero aquí un presupuesto, fíjense que la ventana es la misma, ¿ok? Pero ya cambia la ubicación de del elemento, porque ya yo estoy generando un proyecto. Él no los llama presupuesto, sino un proyecto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, prueba 1.
Veamos directorio. Yo puedo partir de un banco de precios por defecto diferente al generador de precios. ¿Ok? Yo voy a partir, por ejemplo, de otro presupuesto. Y entonces lo ubico y se lo indico allí. Puedo generar o puedo emplear el generador de precios. Lo voy a hacer, en este caso no, para que vean la diferencia entre usar el generador de precios o no utilizarlo. ¿Okay? Tenemos el tipo de proyecto, en este caso de promoción privada o para la administración pública. En este caso, aquí quiero hacer un paréntesis porque, y es una pregunta muy recurrente, que para el tema de la administración pública se necesita el... me olvidé ahorita. Ya me acordaré. Yo sé que hay una diferencia que para la administración pública se necesita, no me acuerdo ahorita, que el programa no lo hace directamente. Hay que, discúlpenme, no me acuerdo en este momento ese requerimiento para la administración pública. Ya me acordaré. Bueno, definimos entonces el tipo de proyecto y aquí hay otro tema importante. Definir si la estructura de precios es de un presupuesto o estructura de precios de venta. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo aquí tres niveles de presupuesto, vamos a llamarlo así. Una es el presupuesto, podríamos llamarlo de costo, que es el presupuesto real, lo que me cuesta efectivamente hacer la obra. ¿Okay? Está el presupuesto de venta, que es el presupuesto que va a ir con ese presupuesto base más la ganancia que yo quiera tener en la ejecución de la obra. ¿Ok? Entonces básicamente tengo esas dos diferencias. Esto de todas maneras lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando estemos viendo estas pestañas. Igualmente fíjense que tenemos los decimales. ¿Ok? Tenemos todos estos elementos acá de variables. Tenemos los porcentajes de costos indirectos del presupuesto, costos indirectos de venta y costos indirectos de estudio. A ver, aquí lo vamos a visualizar mejor. El presupuesto o los costos indirectos de presupuesto es el monto con el cual yo efectivamente voy a hacer la obra, lo que efectivamente me va a costar hacer la casa. ¿Ok? El costo indirecto de venta es con el cual yo voy a ofertar. Por ejemplo, la casa, el costo de hacer la casa son 100.000 soles. Pero yo voy a ofertar o voy a presentar mi oferta donde el costo final son 120.000 soles. Eso es porque están incluidos esos costos indirectos y mi ganancia y todo lo demás. Y los costos indirectos de estudio son los costos o las variables con las cuales yo voy a jugar para ver
Porque, ojo, aquí voy a hacer otro paréntesis. Arquímedes no solamente me sirve a mí para hacer presupuestos y llevar controles de obra. Arquímedes también me sirve para hacer estudios de, pudiéramos llamarlo así, estudios de factibilidad de que yo eh, realice ese proyecto. Por ejemplo, el costo de venta son esos, 120.000. Pero yo tengo que estudiar efectivamente, o más que estudiar mi oferta, es estudiar la oferta que yo reciba para participar en una construcción. Creo que ahora sí está más claro. Me llaman a participar en una obra, en la construcción de una obra, y ese monto es 120.000 soles. Yo necesito hacer un estudio para ver si con mi estructura de costos yo puedo entrar en el negocio o no. Para yo saber si esa obra me conviene o no, yo tengo que hacer un estudio de esa obra. Yo puedo decir, bueno, aquí en el presupuesto que me enviaron, tienen el metro cúbico de arena, por decir un número, en 10 soles. Pero yo lo puedo conseguir en 8 soles. Entonces, ese es el presupuesto de estudio, el que yo voy a realizar para ver si de verdad puedo participar en ese proyecto o no que me están invitando. Entonces, debemos tener claros estos elementos. Esto quizás en estos momentos todo es un poco abstracto, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos los porcentajes de gastos generales, el beneficio industrial es la ganancia que nosotros vamos a tener, y los impuestos. En este caso puede ser el IVA, puede ser el impuestos diversos, etc. Modo de edición, en el que estábamos viendo también cómo modificar acá los diferentes elementos. Partidas sin descomposición, cómo las voy yo a presentar en el presupuesto. Los datos de antefirma son los datos que van a aparecer en toda la documentación que yo genere, por ejemplo, la fecha, el ingeniero que firma, están los datos aquí de estas personas. Y nuevamente tenemos aquí la definición de la moneda. En este caso Perú, y automáticamente me coloca nuevo sol peruano. Esta configuración de todos estos elementos que yo acabo de hacer acá, yo puedo grabarlos por defecto. Yo hago acá este check y entonces ya toda esta configuración va a permanecer igual cada vez que yo genere un nuevo presupuesto. Evidentemente yo puedo volver a los valores de instalación, o yo puedo inclusive modificarlo y tener sencillamente una nueva configuración. ¿Okay? En caso lo voy a dejar así, perdón, e indico aceptar. Y en este caso tengo una obra vacía totalmente. Fíjense que, a ver, aquí sí me está tomando en cuenta las cantidades. Y en este elemento no aparecen, o sea, si bien está la columna para cantidades, no aparece ninguna cantidad allí, porque esto es un banco de precios. Como su nombre lo indica, yo solo necesito los enunciados, las partidas y sus precios. Aquí sí aparecen entonces las cantidades, porque
evidentemente esto es un presupuesto y sí necesito generar o indicar esas cantidades. Voy a abrir un nuevo presupuesto para que vean la diferencia entre este y la generación o más que la generación es apoyándonos en el generador de precios. Tengo que estar poner aquí por elevador. Aquí sí voy a dejar entonces esta opción y tengo entonces que indicarle que es obra nueva, rehabilitación o espacios urbanos y seleccionar por supuesto Perú. De resto, estos elementos son los mismos que vimos al principio. ¿Ok? Selecciono entonces el generador de precios y le indico aceptar. Aquí ya existe la primera diferencia. Él me está indicando o preguntando qué tipo de vivienda voy yo a realizar. Unifamiliar aislada, unifamiliar intermedianera, etc. Yo inclusive pudiera indicarle ninguno. La diferencia entre este ninguno y una vivienda unifamiliar aislada es que aquí en ninguno él solo me va a generar, vamos a decirlo así, una estructuración de presupuesto, donde solo hay capítulos y subcapítulos. Si yo le indico vivienda, cualquiera de estas viviendas, mejor dicho, él sí va a colocar algunas partidas dentro de esos capítulos y subcapítulos. ¿Okay? Indicarle aquí vivienda unifamiliar aislada. Vamos a esperar, porque en este caso está volviendo a cargar el presupuesto. Fíjense que aquí esta pantalla es bastante similar a la que vimos cuando abrimos el generador de precios. Si es un poco más gráfica, fíjense como aquí abajo está el tema de la accesibilidad y me da un croquis, una imagen de referencia. Por ejemplo, si la accesibilidad es muy buena, él me presenta esta referencia. Si hay una dificultad muy alta, entonces me presenta esta referencia. Lo mismo sucede con la topografía, si es plana o muy accidentada. Y el tipo de mercado, si está en alza, si es un crecimiento moderado, en fin. Estos factores son tomados en cuenta a la hora de, como les indiqué, de afinar ese precio del presupuesto. Nuevamente aquí seleccionamos la región en el país y en este caso le indico siguiente. Nuevamente tenemos la geometría de la planta, supongamos que sea así rectangular. Recuerden que estos son parámetros muy genéricos, referenciales. ¿Okay? Superficie de la parcela, número de plantas sobre la rasante. Acuérdense que habíamos indicado que era una vivienda unifamiliar, por consiguiente solo tengo hasta 3 niveles. Y puedo indicarle si quiero un sótano. ¿Okay? Damos el paso siguiente. El número de dormitorios o patios interiores. También lo definimos acá. La superficie construida, y si es total o por uso, entonces definimos en función a estos espacios los metros cuadrados que conforman o que ocupan cada una de estas opciones. Si es total, bueno, sencillamente le indicamos el metrado y él de todas maneras hace aquí una pequeña discretización. Indicamos siguiente.
El nivel de calidad si va a ser básica, media o alto grado, si va a tener inclusive piscina o no, ¿ok? El tipo de cimentación. Recuerden que estamos armando un presupuesto tipo, vamos a decirlo así. Entonces, en función a estas definiciones, él arma el presupuesto. Zapatas corridas. Siempre vamos a tener, como les dije, un dibujo o una imagen de referencia. ¿Okay? Pilotos in situ, pilotos fabricados, losas, en fin. El tipo de terreno. En este caso, el tipo de estructura, las losas o forjados. ¿Okay? Si es unidireccional, si es reticular, son losas macizas, metálicas o de fábrica. Como siguiente. Si va a tener estas instalaciones, calefacción, instalación de climatización, captación solar térmica e instalación receptora de gas. Estas instalaciones entendiendo de que siempre van a ser opcionales. Evidentemente el tema de aducción de aguas y de drenajes, toda edificación la tiene, por consiguiente no aparecen acá. Inclusive la electrificación tampoco aparece. Entonces, estas instalaciones sí son de alguna u otra forma opcional. En caso de que apliquen, bueno, selecciono, por ejemplo, en este caso, interacción receptora de gas. Entonces ya el presupuesto será tomado en cuenta. Y en este caso, como yo lo seleccioné, me indica cuál es el combustible que se va a utilizar. Si es gas natural, directo o por balón. Como siguiente. Entramos con algunos tipos de cerramientos y fachadas, ¿ok? Siempre con imágenes preferenciales, ¿ok? Como siguiente. Igualmente aquí revestimientos de suelos para cada una de estas opciones. En este caso, revestimientos de paredes, el anterior era de pisos. La gestión de residuos, control de calidad en ensayos, este también es opcional. Y vamos a tomar en cuenta en el proyecto todos estos elementos, los seleccionamos. Aquí yo le doy siguiente, él va a comenzar entonces a armar el presupuesto en función al generador de precios. Como ya estamos encima de la hora, yo no le voy a dar en este momento a siguiente, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces es, porque ya cumplimos las 2 horas, yo se los muestro entonces el jueves que viene, les muestro entonces el resultado de esto y seguimos visualizando entonces el resto de o la continuación del curso. La semana que viene vamos a estar ya entonces viendo o entrar ya más en materia con respecto a lo que es la generación propiamente dicha de una estructura de presupuesto. Vamos a estar armando al detalle los diferentes tipos de partidas. ¿Okay? Vamos a estar viendo cómo generamos todo lo que es la introducción de los conceptos, ¿okay? Tanto si lo generamos desde cero como si nos lo traemos de algún otro presupuesto, en fin. Por supuesto también la generación de precios auxiliares. Entonces ya la semana que viene, no, perdón, el jueves que viene vamos a entrar en materia de cómo ir generando
eh, cada partida y cada elemento que lo compone. Bien, vamos entonces a dejar esta sesión hasta aquí. No sin antes darles las gracias por su atención y nos vemos entonces el jueves a la misma hora. El programa les va a estar llegando un correo con el recordatorio de la hora en que debemos conectarnos. ¿Okay? No me queda más entonces que despedirme, darles de nuevo las gracias por su atención y nos vemos el jueves a la misma hora. Tengan todos muy buenas noches.